Me preguntó si ya había conseguido un trabajo que pagara más del mínimo. Lo que ella no sabía es que el futuro de su nuevo novio millonario dependía de mi firma. Todo empezó en la reunión de exalumnos. Hace 5 años no tenías con qué mantenerme, Javier. Así que dime, ¿por fin encontraste un trabajo que pague más que el salario mínimo? Raquel Mendoza lo dijo lo suficientemente alto como para que la mitad del salón de eventos lo escuchara. Las risas en las mesas cercanas no se hicieron esperar. Algunos trataron de disimular detrás de sus copas de champaña, mientras que otros simplemente se quedaron mirando. Bruno Ayala ni siquiera se molestó en ocultar su sonrisa. Estaba de pie junto a Raquel, con una mano en el bolsillo. Llevaba un traje azul marino hecho a la medida, y la expresión satisfecha de un hombre que creía haber ganado una competencia en la que yo nunca acepté participar. Tomé un sorbo lento de mi agua mineral. Estaba de pie bajo una pancarta dorada que decía Preparatoria San Agustín, 30. Aniversario, mientras los rostros de otra vida se giraban hacia mí. Habían pasado 5 años desde el divorcio. En aquel entonces, Raquel me había dicho que la paciencia no era ambición, que la lealtad no pagaba las cuentas y que estaba cansada de esperar a que me convirtiera en alguien de quien valiera la pena sentirse orgullosa. Ahora, sus ojos recorrían mi sencillo traje gris Oxford, mi reloj discreto y la ausencia de cualquier muestra evidente de riqueza. Vio exactamente lo que quería ver. Vio al mismo hombre que había dejado atrás. Vamos, Raquel, dije con calma. Es una reunión de generación. No tienes que hacer que esto se trate de nosotros. Eso solo la hizo sonreír más. No hay un nosotros. Solo tengo curiosidad. Todos los demás han estado compartiendo lo que han hecho con sus vidas. Se giró hacia el círculo de excompañeros que nos rodeaba. Tomás tiene 3 consultorios dentales. Marisa es jueza. Bruno está a punto de cerrar el proyecto de desarrollo inmobiliario más grande en la historia de su empresa. Bruno levantó ligeramente su copa. Algunos sabemos cómo avanzar. Raquel volvió a centrar su atención en mí. Y otros se quedan exactamente donde los dejaste. Las palabras dolieron más porque esa era su intención. Esto no era curiosidad, era un espectáculo. Raquel había pasado la primera hora de la reunión contándole a quien quisiera escuchar sobre su nueva casa en San Pedro Garza García, los contactos de negocios de Bruno, sus vacaciones y la vida que, según ella, había construido después de escapar de un matrimonio que la frenaba. Escuché fragmentos desde el otro lado del salón. Y bien, preguntó Bruno. ¿A qué te dedicas ahora, Javier? Ajusté el agarre de mi vaso. Inversiones. Bruno se burló. Inversiones. Eso puede significar cualquier cosa. Mi sobrino compra 100 pesos de criptomonedas y ya se cree inversionista. Siguieron más risas. Raquel tocó el brazo de Bruno como si lo estuviera recompensando. Observé los rostros de nuestro círculo. Algunos de ellos me conocían desde los 16 años. Unos pocos parecían incómodos. Una mujer bajó la mirada. Otro hombre abrió la boca como si fuera a cambiar de tema. Pero Raquel no había terminado. No lo avergüences, dijo, aunque su voz no tenía ninguna amabilidad. Javier siempre fue un soñador. Probablemente tiene uno de esos pequeños negocios en línea ahora. Algo así respondí. Raquel parpadeó. Esperaba que me pusiera a la defensiva, o tal vez que me enojara. En el pasado, habría intentado explicarme. Habría enumerado planes, cifras y posibilidades. Esa noche, no le ofrecí nada. Eso pareció molestarla más que una discusión. Sigue siendo un misterio, dijo. Algunas cosas nunca cambian. Antes de que pudiera responder, un hombre de cabello cano cerca de la mesa de registro se detuvo en medio de una conversación y se concentró en nuestro grupo. Se llamaba Daniel Mercado. Daniel era el representante principal del banco que participaba en el consorcio de financiamiento de Distrito Rivera. Lo reconocí de inmediato, pero más importante aún, Daniel me reconoció a mí. Se disculpó y caminó hacia nosotros. Raquel se iluminó al verlo. Daniel, lo llamó. Qué oportuno. Estábamos poniéndonos al día sobre el éxito de todos. Daniel apenas le prestó atención. Se centró por completo en mí. Señor Montes. Alguien dejó caer un vaso con demasiada fuerza en una mesa cercana, rompiendo la tensión. Le di un pequeño asentimiento.
Daniel, qué gusto verte. Daniel se detuvo frente a mí, visiblemente sorprendido. No tenía idea de que vendría esta noche. Raquel rió suavemente. ¿Por qué le dice, señor Montes? Fueron a la escuela juntos. Daniel la miró de reojo antes de volver a centrarse en mí, porque así es como todos en mi industria se dirigen a él. Incluso Bruno dejó de sonreír. Raquel frunció el ceño. ¿Tu industria?, preguntó. Daniel pareció confundido por la pregunta. ¿La banca? Raquel no tuvo una respuesta inmediata. Pude sentir cómo la atención en el salón cambiaba. Fue sutil, pero inconfundible. Algunas conversaciones cercanas se apagaron. Bruno enderezó los hombros. ¿Hacen negocios juntos?, preguntó. Daniel vaciló, como si tratara de entender cuánto sabían. No exactamente. Mi banco intentó participar en una de las adquisiciones del señor Montes el año pasado. Raquel soltó una risa corta. ¿Las adquisiciones de Javier? Daniel la miró directamente. Sí, esa sola palabra movió el suelo bajo sus pies. Estudió mi rostro como si buscara al hombre que recordaba debajo del que estaba frente a ella. Luego negó con la cabeza. Debe haber algún malentendido. No la corregí. Al otro lado del salón, la coordinadora de la reunión se apresuró hacia mí con un teléfono en la mano y una expresión de ansiedad. Señor Montes dijo, bajando la voz. Lamento interrumpir, pero el gerente del hotel dice que su equipo de seguridad necesita hablar con usted. Preguntan si la entrada a este debe permanecer asegurada para su salida. Las risas cerca de nuestra mesa cesaron. Los ojos de Raquel pasaron bruscamente de la coordinadora a mí. Bruno bajó su copa. Con calma, extendí la mano para tomar el teléfono, pero antes de hacerlo, Raquel hizo la pregunta que había estado evitando desde que Daniel se acercó. Javier, ¿quién exactamente cree esta gente que eres? Miré a la mujer que había pasado los últimos 10 minutos asegurándose de que toda una sala me recordara como el fracasado del que se divorció. Luego miré a Bruno, cuya confianza comenzaba a resquebrajarse. Esa dije en voz baja. Es una pregunta muy interesante. Acepté el teléfono de la coordinadora y respondí la llamada. Mantengan la entrada abierta, le indiqué al jefe de seguridad en la línea. Me iré con todos los demás. Terminé la llamada y le devolví el dispositivo a la coordinadora sin dar explicaciones. Raquel dejó escapar un suspiro débil que sonó como una risa, pero carecía de certeza. ¿Un equipo de seguridad? Eso parece un poco dramático para un inversionista. La miré de nuevo. Preguntaste a qué me dedico. Ya respondí. Bruno intervino. La gente exitosa generalmente sabe cómo explicar su propio negocio. Daniel Mercado le lanzó una mirada de incredulidad visible. Le hice a Daniel un leve gesto de negación con la cabeza. Aún no necesitaba que nadie me defendiera. Raquel notó el sutil intercambio. Durante nuestro matrimonio, habría interpretado mi calma como debilidad. En aquel entonces, yo trabajaba desde una oficina alquilada encima de una refaccionaria. Intentaba construir una firma de inversión con 2 empleados y más cartas de rechazo que clientes. Raquel había visto la incertidumbre en lugar de la disciplina que la impulsaba. Recordaba las noches en que llegaba a casa después de la medianoche. Recordaba el viejo sedán que me negaba a reemplazar. Recordaba los tratos que fracasaron. Lo que nunca entendió fue que yo había estado aprendiendo sin descanso. Después del divorcio, dejé de explicar mis planes a personas que ya habían decidido que fracasaría. Mi primer gran éxito llegó 11 meses después, cuando identifiqué una empresa de software de logística en apuros con tecnología valiosa y una gestión terrible. Traje capital privado, reestructuré el negocio y vendí parte de mi posición 2 años después. No compré una mansión, compré otra empresa y luego otra. Al tercer año, las publicaciones financieras habían comenzado a mencionar a Montes Meridian Capital. Rara vez daba entrevistas y casi nunca permitía que se usara mi fotografía. Raquel había visto el nombre de la empresa antes. Simplemente no tenía ninguna razón para conectarlo con el hombre del que se divorció. Espera, dijo Marisa Garza desde el borde del grupo. Montes Meridian. ¿Es tuya? La miré directamente a los ojos. Yo la fundé. Una silla raspó el suelo cerca mientras alguien se movía. Bruno se rió, intentando desestimar la revelación.
Hay miles de consorcios. Eso no significa nada por sí solo. Por supuesto, repliqué. No lo significa. Mi falta de resistencia irritó a Bruno más de lo que podría haberlo hecho un desafío directo. Raquel se cruzó de brazos a la defensiva. Así que empezaste una empresa. Bien por ti. Siempre dije que tenías ideas. El problema era convertirlas en algo real. Daniel se acercó más. Raquel, no creo que entiendas. Entonces explícamelo. Antes de que Daniel pudiera elaborar, un hombre con un traje negro se acercó desde la entrada del salón. Me habló en voz baja, pero su voz se escuchó lo suficiente para que el círculo oyera. Señor Montes, la señora Velasco ha llegado. La junta de la fundación está lista en la suite privada de arriba cuando usted disponga. Raquel frunció el ceño. ¿Junta de la fundación? Revisé mi reloj. Diles que en 10 minutos. El hombre asintió y se alejó. Bruno lo vio irse, su arrogancia desvaneciéndose. ¿Quién es la señora Velasco? Daniel respondió antes de que yo pudiera. Elena Velasco. El nombre era familiar para cualquiera involucrado en el desarrollo comercial de gran escala en Nuevo León. Raquel miraba entre ellos mientras intentaba procesar la información. ¿La Elena Velasco? Daniel asintió con firmeza. Presidenta del Consejo de Banco Nacional Velasco. La sonrisa burlona de Raquel se desvaneció. La junta de la fundación se reuniría en una suite privada arriba. El Comité de Inversiones de Rivera era un grupo aparte programado para reunirse el lunes. Al otro lado del salón, las puertas se abrieron de nuevo. Una elegante mujer mayor entró con el gerente general del hotel a su lado. Iban seguidos por 3 personas que Raquel reconoció de las noticias de negocios locales. No buscaron a Daniel en la sala. No buscaron a Bruno. Caminaron directamente hacia mí. Raquel observó mi rostro, y por primera vez esa noche ya no intentaba avergonzarme, intentaba entenderme. Elena Velasco llegó a nuestro círculo, sonrió cálidamente y extendió su mano. Aquí está el hombre que todos estaban esperando. Por un momento, nadie en el círculo habló. Elena Velasco extendió su mano y yo la acepté con la familiaridad de alguien acostumbrado a las salas de juntas. Pensé que me harías explicarle a 12 miembros impacientes del consejo por qué nuestro invitado de honor desapareció en su propia reunión de preparatoria, dijo Elena. Ofrecí una leve sonrisa. Les prometí 10 minutos. Entonces supongo que me quedan 9. Su atención se desvió hacia el pequeño grupo reunido a mi alrededor. Espero no interrumpir. Para nada, respondió Raquel rápidamente. Su tono había cambiado. El borde burlón había desaparecido, reemplazado por una cuidadosa cortesía. Javier nos estaba contando sobre su compañía de inversiones. Elena inclinó la cabeza y evaluó a Raquel antes de mirarme. ¿Ah, sí? Montes Meridian Capital, añadió Bruno mientras daba un paso adelante. Estábamos tratando de entender exactamente qué tipo de compañía es. La expresión de Elena se mantuvo perfectamente agradable. Eso depende de cuánto tiempo tengas. Daniel Mercado bajó su vaso para ocultar su diversión. Bruno, ajeno a todo, insistió. Yo trabajo en desarrollo comercial. Conozco a la mayoría de los grandes grupos de inversión en el estado. Entonces, ¿conoces algunas de las empresas que son propiedad de Montes Meridian?, replicó Elena. Simplemente puede que no sepas quién es el dueño de Montes Meridian. Las implicaciones se asentaron sobre el grupo. Raquel me observaba de cerca. Solía quejarse de que yo nunca conocía a la gente adecuada. Ahora, una de las banqueras más influyentes del país estaba a mi lado, como si mi presencia importara más que la de cualquier otra persona en el salón. Aún así, Raquel se resistía a la realidad que se formaba frente a ella. Javier siempre tuvo talento para conocer gente importante, dijo. Era bueno haciendo contactos. Escuché el viejo insulto escondido bajo el cumplido. Raquel todavía intentaba encajar la evidencia en la versión anticuada de mí que recordaba. Si la gente poderosa me conocía, entonces seguramente me había beneficiado de ellos. La posibilidad de que ellos se beneficiaran de conocerme aún no se le había ocurrido. Los contactos son útiles, dije, si sabes qué hacer con ellos. Bruno soltó una risa corta. Exacto.
Conocer a una banquera no te hace rico. Elena se volvió hacia él, su comportamiento educado enfriándose. Lamento que no nos hayan presentado. Bruno enderezó su postura de inmediato. Bruno Ayala, Desarrollos Urbanos Ayala. Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Elena. Desarrollos Urbanos Ayala. Sí, la compañía que busca financiamiento para el proyecto del Distrito Rivera. La confianza de Bruno regresó de golpe. Así es. Estamos en las etapas finales. Elena me miró. Duró menos de un segundo, pero lo capté. También Daniel. Bruno no lo notó en absoluto. Interesante, comentó Elena. Raquel sonrió con orgullo y pasó su brazo por el de Bruno. Es un desarrollo de 12,000 millones de pesos. Bruno ha estado trabajando en él durante casi 2 años. Entonces estoy seguro de que entiende lo importantes que pueden ser los socios capitalistas, dije suavemente. Bruno levantó la barbilla. Entiendo el negocio muy bien. Estoy seguro de que sí. Mi respuesta fue tranquila, casi amistosa, pero la mandíbula de Bruno se tensó visiblemente. Raquel parecía ansiosa por recuperar el control de la narrativa. ¿Y tú, Javier? ¿Qué tan grande es tu empresa ahora? Revisé mi reloj de nuevo. Lo suficientemente grande. Eso no es un número. No, no lo es. ¿Por qué eres tan reservado? Insistió. No lo soy. Entonces dinos cuánto vales. Varias personas se movieron incómodas ante la demanda directa. La estudié por un momento. Pasaste 5 años creyendo que ya sabías mi valor, Raquel. ¿Por qué importaría un número ahora? La pregunta borró su fachada de cortesía. Antes de que pudiera recuperarse, la coordinadora de la reunión subió al pequeño escenario al otro lado del salón y golpeó el micrófono. Dio la bienvenida a todos. Agradeció al comité organizador y luego anunció que una contribución de último minuto había financiado por completo el nuevo Centro de Ciencia y Tecnología de la escuela. Los aplausos llenaron el salón. Raquel apenas prestó atención hasta que la coordinadora continuó. El donante solicitó privacidad, pero después de hablar con él esta noche, recibimos permiso para reconocer a la fundación responsable. Elena retrocedió ligeramente. Daniel se volvió hacia mí. La coordinadora sonrió hacia nuestro lado de la sala. Por favor, acompáñenme a agradecer a la Fundación Montes Meridian por su donativo de 500 millones de pesos. Todos los rostros cerca de nuestra mesa se quedaron inmóviles. La mano de Raquel se deslizó lentamente del brazo de Bruno. Luego, la coordinadora añadió, y por favor, den la bienvenida a su fundador, Javier Montes. Los aplausos comenzaron lentamente. Luego se extendieron por todo el salón mientras la gente se giraba hacia nuestro grupo. No corrí hacia el escenario, simplemente le entregué mi vaso a un mesero que pasaba y caminé hacia adelante mientras Raquel permanecía arraigada junto a Bruno. Minutos antes, se había burlado de mí por dirigir un pequeño negocio en línea. Ahora, la escuela me agradecía públicamente por un regalo de 500 millones de pesos. Me paré detrás del micrófono y esperé a que la sala se calmara. Gracias, dije. Esta escuela nos dio a muchos nuestra primera oportunidad de imaginar una vida más grande que la que conocíamos. Tuve la suerte de tener maestros que creyeron en mí antes de que tuviera algo que demostrar. Este donativo es para los estudiantes que necesitan que alguien crea en ellos ahora. Mantuve el discurso breve, sin mencionar a Raquel, sin mencionar a Bruno, sin intentar usar el escenario para responder a los insultos de antes. De alguna manera, esa omisión deliberada hizo que Raquel se encogiera aún más en el fondo. Cuando regresé al piso, excompañeros que apenas me habían reconocido 1 hora antes comenzaron a acercarse. Un ejecutivo de tecnología de la Ciudad de México me agradeció por salvar una empresa manufacturera 2 años antes. Una maestra jubilada me abrazó y dijo que había visto mi nombre en una revista de negocios, pero nunca se dio cuenta de que era el estudiante callado de su clase de economía. Cada interacción revelaba otra pieza de una vida de la que Raquel no sabía nada. Me movía por la sala con la certeza tranquila de un hombre que no necesitaba que nadie allí lo validara. Bruno se inclinó cerca de Raquel junto a la barra. Una fundación de caridad no significa que él personalmente tenga ese tipo de dinero. Raquel se volvió hacia él. 500 millones.
Bruno, las fundaciones usan donantes externos. Que tenga su nombre no prueba nada. Su voz era notablemente más baja ahora. La arrogancia permanecía, pero se esforzaba más por mantenerla. Raquel volvió a centrarse en mí justo cuando Elena y Daniel se reincorporaron a mi lado. La junta de arriba puede esperar otros minutos, dijo Elena, sosteniendo una carpeta de debida diligencia que su asistente le había entregado antes. Hay algo que deberíamos resolver primero. Miré hacia Bruno, que se había acercado para escuchar. He puesto una suspensión administrativa a todas las negociaciones de Rivera hasta la reunión del comité del lunes. Bruno entró de lleno en nuestro círculo. ¿Qué significa eso? Mi expresión permaneció completamente neutral. Significa que he revisado el proyecto. El color desapareció del rostro de Bruno. ¿Por qué revisarías mi proyecto? Porque Montes Meridian Capital es el socio capitalista principal que tu equipo ha estado tratando de asegurar durante los últimos 4 meses. Las conversaciones circundantes parecieron enmudecer. Bruno negó con la cabeza. Eso es imposible. Nuestras negociaciones son con socios estratégicos del norte. Socios del norte. Es una de nuestras subsidiarias, declaré rotundamente. Daniel miró hacia otro lado, tratando claramente de ocultar su reacción. Los ojos de Raquel se abrieron con incredulidad. Bruno gesticuló a la defensiva. No, me reuní con su directora general. Te reuniste con Laura Benítez. Ella reporta a nuestro comité de inversiones. ¿Y tú formas parte de ese comité? Hice una pausa, dejando que la realidad se asentara. Yo lo presido. La boca de Bruno se abrió, pero no salió ningún sonido. Raquel miró de Bruno a mí, procesando el cambio de poder. Nuestro pequeño círculo se había convertido en su propia isla aislada en medio de la reunión. No había levantado la voz ni una vez. No había emitido una sola amenaza. Sin embargo, la dinámica entre nosotros se había invertido por completo. Entonces, ¿puedes aprobar el proyecto de Bruno?, preguntó Raquel, con la voz tensa. ¿Puedo votar sobre él? ¿Entonces esto es personal?, acusó Bruno rápidamente. Si rechazas Rivera por Raquel, eso sería poco ético. Sostuve su mirada firmemente. Revisé Rivera antes de saber que asistirías a esta reunión. Bruno titubeó, y señalé la portada de la carpeta que sostenía Elena. ¿De verdad quieres discutir los hallazgos aquí? La expresión de Elena se endureció hasta volverse pura profesionalidad. La confianza restante de Bruno se hizo añicos. Raquel presenció el colapso de primera mano. Había pasado la noche creyendo que Bruno era el hombre más poderoso de la sala, y yo el fracasado del que había escapado. Ahora, Bruno esperaba que yo decidiera si el mayor acuerdo de su carrera sobreviviría, pero no había terminado. Hay otra razón por la que tu proyecto no ha sido aprobado, dije con calma. Nuestro equipo de auditoría encontró algo en los informes financieros públicos que presentó tu empresa. La respiración de Bruno se entrecortó. Raquel giró la cabeza bruscamente hacia él. ¿Qué encontraron? Miré directamente a Bruno. Esa es la pregunta que él debería responder. Los ojos de Bruno se clavaron en la carpeta de debida diligencia. No hay nada que responder, tartamudeó. Las revisiones financieras siempre generan preguntas. Para eso se les paga a los auditores. Asentí una vez, concediendo el punto. A veces. Raquel exigió respuestas. Entonces, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Su respuesta llegó demasiado rápido. Elena cruzó las manos frente a ella. Daniel Mercado permaneció en silencio. Había aprendido hace mucho tiempo que la gente nerviosa a menudo se apresura a llenar el silencio, y Bruno estaba haciendo exactamente eso. Rivera es un proyecto complicado, dijo Bruno. Hay opciones de terrenos, reservas de construcción, contratos de consultoría y docenas de proveedores externos. Si alguien sin experiencia en desarrollo lee esos documentos, los números pueden parecer inusuales. Levanté una ceja. Nuestro equipo de auditoría tiene una amplia experiencia en desarrollo. Entonces deberían llamar a mi director de finanzas. Lo hicieron. La mandíbula de Bruno se tensó. ¿Cuándo? Ayer por la mañana. Y él renunció esta tarde. Raquel se volvió bruscamente hacia Bruno. ¿Tu director de finanzas renunció? No tiene relación. Me dijiste que se iba de vacaciones.
porque no quería discutir asuntos de la empresa esta noche. La mano de Raquel se apretó alrededor de su copa. La primera grieta real había aparecido, no entre Bruno y yo, sino entre Raquel y el hombre que había presentado con orgullo como prueba de que había mejorado su vida. Me ajusté los puños de la camisa. No voy a discutir registros confidenciales aquí, pero los informes públicos ya plantean suficientes preguntas para detener el acuerdo. Tú lo mencionaste, espetó Bruno. No. Tú preguntaste por qué revisé tu proyecto. Bruno miró a su alrededor. Varios excompañeros habían dejado de fingir que socializaban y estaban observando abiertamente. Su voz bajó a un susurro enojado. ¿Qué mostraron exactamente los registros públicos? Respondí con cuidado. Los informes públicos del proyecto Rivera listan más de 160 millones de pesos en honorarios de desarrollo pagados a 3 empresas de consultoría. Eso es normal, dijo Bruno. No cuando las 3 empresas usan el mismo domicilio fiscal, repliqué, y 2 de ellas también fueron constituidas poco antes de que comenzaran los pagos. Bruno apretó los labios. Raquel miraba entre nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que las conexiones de propiedad requieren una revisión completa. Bruno dio un paso hacia mí. Estás haciendo acusaciones serias. No he hecho ninguna acusación, dije. Estoy describiendo información contenida en los informes públicos de tu empresa. Elena lo miró a los ojos. Esas irregularidades fueron suficientes para poner una suspensión administrativa a la votación, pendiente de una revisión completa. Raquel retiró lentamente su brazo del de Bruno. Él lo notó de inmediato. No empieces, Ciseo. No estoy empezando nada, replicó ella. Te estoy preguntando por qué nunca me dijiste que tu financiamiento estaba retrasado. Porque era temporal. Dijiste que el dinero estaba prácticamente aprobado. Lo estaba. Hasta que su compañía empezó a escarbar. Bruno señaló hacia mí. El gesto atrajo más atención. Permanecí inmóvil. Un proyecto de 12,000 millones de pesos requiere debida diligencia. Esto es venganza, dijo Bruno. Ves a Raquel conmigo y de repente, mi proyecto tiene problemas. Mi expresión se hardened. La revisión comenzó hace 6 semanas. Supe que asistirías a esta reunión hace 3 días. Daniel habló con calma. Esa cronología es correcta. Mi banco fue invitado a la revisión del financiamiento el mes pasado. Bruno lo fulminó con la mirada. La explicación que quería se estaba desmoronando. Raquel bajó la voz. Bruno, ¿quién es el dueño de esas empresas de consultoría? No lo sé. Respondí antes de que pudiera inventar otra explicación. Una está registrada a nombre de un exempleado de Desarrollos Urbanos Ayala. Otra está controlada por el socio de Bruno. La tercera fue constituida hace 18 meses por alguien llamada Patricia Ayala. Raquel parpadeó. ¿Tu hermana? Bruno se movió incómodo. Es un acuerdo de consultoría legítimo. Me dijiste que Patricia era maestra de secundaria, dijo Raquel. Lo es. Entonces, ¿por qué su empresa recibió 60 millones de pesos de Rivera? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Bruno me miró con abierto resentimiento. ¿Crees que esto te hace poderoso? Negué con la cabeza. No. Los hechos no me necesitan para ser poderosos. Raquel me miró de nuevo, pero el desprecio había desaparecido. No era afecto y no era arrepentimiento. Todavía no. Era reconocimiento. Cada suposición que había hecho sobre mí se estaba derrumbando, pieza por pieza. Entonces Elena abrió la carpeta y sacó una sola hoja de papel. Javier dijo, «El registro estatal ha sido verificado». Bruno tragó saliva. ¿Qué registro? Elena me miró antes de entregarle la página a Raquel. El acta constitutiva de la tercera empresa de consultoría. Raquel miró el documento. Su expresión cambió mientras leía los propietarios listados. Luego se volvió lentamente hacia Bruno. ¿Por qué está mi nombre en esto? Por primera vez esa noche, Raquel parecía genuinamente asustada por algo no relacionado con mi éxito. Agarró el registro que Elena le había entregado. Nunca he visto a esta empresa antes. Bruno intentó tomar la página. Raquel, probablemente es un error en el registro. Ella lo apartó de él. Mi nombre aparece como propietaria del 30%.
¿Para qué usaste mi nombre? Bruno miró alrededor del salón. Aquí no. No tuviste problema en reírte de Javier aquí. Ella bajó la voz. Tu nombre fue listado para que mi interés personal no apareciera directamente en el acta. La expresión de Elena se hardened. Eso significa que ocultó su control listando a Raquel como propietaria sin su autorización. Nunca autoricé eso, dijo Raquel. Observé sin interrumpir. El registro de la sociedad fue suficiente para justificar la suspensión, dije. Cualquier registro de cumplimiento privado será revisado arriba con los abogados presentes. Bruno se volvió hacia Raquel, desesperado por hacerla compartir la culpa. No te hagas la inocente. Te beneficiaste del acuerdo. ¿Cómo? Los viajes, tu auto, el estilo de vida que exigías, las inversiones inmobiliarias. Raquel lo miró fijamente. Me dijiste que esas cosas se pagaban con tu negocio. Y no tenemos inversiones inmobiliarias. Bruno no dijo nada. El error ya se le había escapado. Es solo una propiedad de inversión, dijo finalmente. Entonces, ¿por qué nunca me hablaste de ella? Daniel sacó su teléfono. Los registros de propiedad del Estado son públicos, dijo. La propiedad está a nombre de una sociedad de responsabilidad limitada que comparte domicilio fiscal con Desarrollos Ayala. ¿Quién la administra?, preguntó Raquel. Daniel revisó el registro. Una mujer llamada Lorena Ponce. Bruno reaccionó antes de poder detenerse. Raquel lo vio. ¿Quién es Lorena Ponce? Bruno se negó a responder. Miró el teléfono de Daniel, luego a Raquel, calculando qué mentira podría costarle menos. Esa vacilación le dijo a Raquel todo lo que necesitaba saber. ¿Quién es Lorena Ponce?, exigió de nuevo. Una socia de negocios. ¿Qué tipo de socia de negocios? Hackeó para. No. Su voz cortó la charla del salón. Estabas aquí hace 10 minutos riéndote mientras yo llamaba a Javier un fracasado. Me dejaste presumir de tu proyecto. Ahora descubro que usaste mi identidad y hay una propiedad oculta conectada a otra mujer. El rostro de Bruno se hardened en una mueca desagradable. No conviertas esto en algo que no es. Entonces, dime exactamente qué es. No tenía respuesta. Vi cómo todo en lo que ella creía comenzaba a colapsar. Primero, supo que yo ya no tenía problemas económicos. Luego, que figuras poderosas me respetaban. Después, que mi firma controlaba el capital que Bruno necesitaba. Ahora, el hombre que había elegido como prueba de que había escogido una vida mejor, no podía explicar la propiedad oculta conectada a otra mujer. Elena sacó un último documento público de su carpeta. Esto confirma la propiedad corporativa, señaló. Bruno se abalanzó verbalmente. No vas a divulgar nada. Lo miré con leve lástima. No necesito hacerlo. El acta constitutiva es un registro público. Daniel buscó en el registro público de comercio en su teléfono. Unos segundos después, mostró los resultados. Lorena Ponce también figura como gerente registrada de 2 empresas, nombradas como proveedoras en los informes públicos del proyecto Rivera. Raquel fulminó a Bruno. Así que el dinero del proyecto fluía hacia empresas conectadas con ella. La voz de Bruno se alzó a la defensiva. No entiendes cómo funciona el desarrollo inmobiliario. Entiendo que mi nombre robado fue usado para financiarla a ella. Hice lo que era necesario para mantener el proyecto capitalizado. ¿Para mí?, desafió Raquel. ¿O para ti? Bruno miró a la audiencia que los juzgaba y finalmente perdió el control de la imagen pulida que había mantenido toda la noche. No te hagas la inocente, Raquel. Tú querías la casa gigante, querías las vacaciones de lujo, querías que todos supieran que habías mejorado después de dejar a Javier. Las crueles palabras cayeron pesadamente. El rostro de Raquel se descompuso. Bruno se dio cuenta un segundo demasiado tarde de lo que había admitido públicamente. Una alerta de noticias financieras apareció en el teléfono de Daniel. Leyó la notificación y me miró directamente. La transacción acaba de llegar al sistema de noticias financieras, anunció Daniel al círculo. Valora la participación accionaria de Javier Montes en poco más de $1.000 millones. Raquel dejó de respirar. Bruno me miró horrorizado. Y por primera vez en toda la noche, la verdad que Raquel se había negado a ver ya no era una posibilidad abstracta.
Era un número verificado. Por un momento, nadie habló. Raquel me miraba como si estuviera viendo a un completo extraño con el rostro de un hombre que una vez conoció. ¿1.000 millones? Susurró, su voz apenas audible. Daniel asintió lentamente. La prensa financiera publicará la historia completa el lunes. Los ojos de Raquel recorrieron mi traje gris, mi reloj sencillo y el espacio vacío donde había estado mi vaso de agua. Nada en mi apariencia había anunciado una riqueza extrema porque nunca la había necesitado. Eras multimillonario, dijo lentamente, la comprensión aplastándola. Y me dejaste estar aquí diciendo esas cosas horribles. La miré a los ojos sin pestañear. Tú decidiste lo que yo era antes de molestarte en preguntar. Podrías habérmelo dicho. ¿Me habrías creído? Raquel abrió la boca, pero las palabras murieron en su garganta. A nuestro alrededor estaban los mismos compañeros de clase a los que había querido impresionar. La habían escuchado reírse a mi costa. La habían escuchado elevar a Bruno por encima de mí. La habían visto reducir el valor de un hombre a un número, solo para descubrir que también había calculado mal ese número por completo. Bruno de repente se alejó de ella. Esto es tu culpa. Raquel se giró. ¿Mi culpa? Tú insististe en que viniéramos a esta estúpida reunión. Viste a Javier e inmediatamente empezaste a actuar para todos. Raquel lo fulminó con la mirada. Tú también te reíste conmigo, porque lo hiciste sonar como un absoluto don nadie. Un murmullo colectivo de disgusto recorrió a la multitud. El rostro de Raquel se hardenó con furia. Tú también lo conocías. Solo sabía lo que tú me decías constantemente. Me dijiste que no tenía ninguna ambición, que desperdiciaste tus mejores años esperando a que triunfara, y usaste mi identidad para ocultar activos. No cambies de tema. Ese es el único tema ahora. Bruno giró hacia mí, sudando. ¿Quieres Rivera? Tómalo. Reestructura la deuda. Reemplázame como desarrollador principal si es necesario. Raquel no tuvo absolutamente nada que ver con las decisiones financieras. Raquel retrocedió como si la hubieran golpeado. Acabas de decir explícitamente que me beneficié. Estaba enojado. Entonces, ¿cuál de tus mentiras se supone que debo creer? La fachada pulida de Bruno se había disuelto por completo. Estoy tratando de salvar una empresa que emplea a 80 personas. Estás tratando de salvarte a ti mismo. Elena dio un paso adelante, su voz cortando el pánico. El comité de financiamiento no procederá hasta que se complete una revisión legal independiente. Esa decisión administrativa se basa estrictamente en los registros de la auditoría, no en el drama personal de esta noche. El rostro de Bruno se puso completamente pálido. Sin ese financiamiento puente, Rivera colapsa de inmediato. Respondí con calma, exponiendo un simple hecho de negocios. Entonces deberías haber protegido mejor la integridad del proyecto. Bruno miró a Raquel con una amargura repentina. Pasé años pagando por la vida lujosa que exigías. Raquel se rió una vez, un sonido áspero y sin humor. Y yo pasé 5 años creyendo que eras el hombre más exitoso de la sala. Los miré a ambos. La mujer que se había burlado de mí y el hombre que se había unido a ella, ahora destrozándose mutuamente sus historias cuidadosamente construidas. Raquel se volvió hacia mí de nuevo. Sus ojos estaban húmedos, pero vi los engranajes girando debajo del shock. El cálculo puro comenzaba a regresar. Javier, ¿podemos hablar en privado? Bruno la miró con asco. No puedes estar hablando en serio. Raquel lo ignoró por completo. 5 años es mucho tiempo. La gente comete errores enormes. Sostuve la mirada de Raquel sin responder. Me equivoqué contigo, suplicó en voz baja. Puedo admitirlo ahora. ¿Ahora? Pregunté. Esa sola palabra la detuvo en seco. Raquel miró nerviosamente a los compañeros de clase, que observaban cada uno de nuestros movimientos, no por el dinero. Daniel bajó los ojos al suelo. Elena permaneció estoicamente en silencio. Incluso Raquel pareció escuchar lo absolutamente imposible que sonaba esa afirmación en voz alta. Di un paso más cerca, mi voz firme. Hace 1 hora, querías que toda esta sala creyera que dejarme fue tu mayor éxito. Ahora quieres una conversación privada simplemente porque esta sala sabe en lo que me convertí.
El rostro de Raquel se arrugó en una angustia genuina. Tuvimos toda una vida juntos. La tuvimos. ¿Eso no significa absolutamente nada? Significa que terminó hace 5 años. Bruno soltó una carcajada fuerte y amarga. Ahí lo tienes. Escuchaste al multimillonario. Tampoco te quiere a ti. Raquel se volvió contra él como una víbora. Al menos Javier nunca robó mi identidad. Bruno respondió sin piedad. Al menos yo no pasé 5 años hablando obsesivamente de mi exmarido para luego correr de vuelta a él en el segundo exacto en que descubrí que era rico. Un mesero dejó caer una bandeja cerca de la barra. El estruendo resonó en el silencio. Raquel miró a Bruno, con la boca abierta. Bruno se dio cuenta de lo que acababa de revelar a la multitud. Procesé la caótica escena ante mí. Había puesto una suspensión administrativa al acuerdo, y ellos habían ejecutado su propia destrucción. Bien dije en voz baja. Dejen que la evidencia decida lo que sucede a continuación. Bruno fue el primero en abandonar el círculo. No se despidió. Simplemente se dio la vuelta y marchó hacia la salida del salón mientras varios excompañeros se apartaban para dejarlo pasar. Raquel lo vio retirarse, pero no hizo ningún movimiento para seguirlo. 5 años antes, se había alejado de mí, completamente convencida de que dejaba atrás a un fracasado. Esa noche, el hombre que había elegido como su premio se alejaba de ella, mientras una auditoría forense amenazaba el futuro del proyecto del que se había pasado toda la noche presumiendo. Me volví hacia Elena. Asegúrate de que la revisión legal se mantenga estrictamente independiente. Lo haré, me aseguró. Sin tratos especiales para nadie, especialmente no por mí. Elena asintió en comprensión. Esa era la diferencia fundamental que Raquel todavía luchaba por comprender. Poseía la influencia para destruir a Bruno con una decisión personal vengativa, pero me negué a usarla. Simplemente no lo necesitaba. Los propios registros de Bruno dictarían su destino. Raquel esperó hasta que Elena y Daniel se apartaron respetuosamente antes de acercarse a mí. La arrogante confianza con la que había desfilado en la reunión había desaparecido. Hablaba en serio, me dijo, con la voz temblorosa. Me equivoqué contigo. Miré hacia las viejas fotografías exhibidas a lo largo de la pared del salón. Había una foto de nuestro último año. Raquel estaba cerca del centro, sonriendo brillantemente a la cámara. Yo estaba varios metros detrás de ella, más delgado entonces, inseguro de casi todo, excepto del futuro ambicioso que pretendía construir. No te equivocaste porque me hice rico, expliqué ecuánimemente. Te equivocaste porque asumiste que mis problemas económicos significaban que yo no tenía un valor inherente. Raquel bajó los ojos a la alfombra. Estaba enojada en ese entonces.